Bienvenidos a la sección de videos de Unison Virtual. En esta ocasión, veremos un video sobre la estructura del Estado. Cuando se habla de Estado, se hace referencia a una forma de organización social soberana que administra y regula en un determinado territorio a las personas que ahí habitan. La estructura de Estado está conformada por tres elementos: el elemento pueblo, el territorio y el poder. Iniciemos con el pueblo. La palabra pueblo proviene del latín populus, y es el elemento esencial de toda organización política, ya que sin pueblo, entonces la política no tiene sentido. El concepto de pueblo puede hacer referencia a tres significados diferentes: los habitantes de una región determinada, a una localidad de menor número de habitantes que una ciudad, y a lo que normalmente se asocia con la prole, es decir, a la clase trabajadora. El pueblo es el conjunto de habitantes de una nación, región o país. Estas personas constituyen a una comunidad gracias a que comparten una cultura similar. Podríamos hablar del pueblo mexicano y su devoción a la Virgen de Guadalupe, el pueblo brasileño y su gusto por las fiestas de carnaval, o el pueblo chino y el respeto a la figura del dragón. En segundo lugar, hacemos referencia o nombramos pueblo a una población de menor tamaño que una ciudad. Esto independientemente si son o no cabeceras municipales. Por ejemplo, el municipio de Hermosillo y el de Átil, los dos pertenecen al estado de Sonora. Sin embargo, el primero tiene 784.342 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del 2010, mientras que el segundo solo tiene 625 habitantes. Los dos son municipios, sin embargo, a Átil se le considera un pueblo. Y el tercer significado hace referencia al pueblo llano, una clase social también conocida como la plebe, las mesas o el pueblo trabajador. Una sociedad siempre es representada por los grupos más vulnerables. El concepto de prole viene entonces de la época de la Revolución Industrial, donde la clase trabajadora es conocido como la clase proletaria. El siguiente elemento es el territorio, elemento que el Estado requiere como condición. Es determinado, mutable, conocido y con cierta delimitación. La palabra territorio proviene del latín territorium y hace referencia a una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, un estado, un municipio o una comunidad. El término puede hacerse extensivo a la tierra o terreno que posee o controla una persona, una organización o una institución. Para la política, el territorio es delimitación en la cual existe una población asentada y depende de una autoridad competente. Un ejemplo es la superficie de México. Se integra por la superficie continental y la superficie marítima. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado con el continente americano, y la insular a la superficie de las islas del país. La superficie marítima está constituida por el mar, territorio y la zona económica exclusiva. El territorio marca los límites de actividad estatal y la actividad de un estado extranjero. Un estado nacional no tiene autoridad más allá de su territorio, pero sí puede gestionar los recursos naturales y humanos que forman parte de su superficie territorial. La importancia del territorio como elemento en la estructura estatal se manifiesta en la vinculación con el pueblo y el poder. Comúnmente se identifica por su congruencia con el poder, la población o los fines del Estado. Nos queda un último elemento, el poder. Este, a su vez, tiene múltiples definiciones y usos. La palabra poder se utiliza para hacer referencia a la facultad, facilidad o potencia para hacer algo. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con el instrumento en el que consta la facultad que un hombre otorga a otro para que, en lugar suyo y representándole, pueda ejecutar algo. Puede representarse como un conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción y una diferencia en las funciones al interior del mismo. Gobernantes y gobernados. Los gobernantes tienen facultades para hacerse obedecer en caso de no acatamiento, en último término por la fuerza, por medio de sanciones. El Estado mexicano es una federación constituida por 31 estados y un distrito federal. Cada uno de estos tiene como base de su división territorial y su organización política y administrativa al municipio.
El gobierno del Estado mexicano se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es representado por el presidente de la República, el legislativo por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. El judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una forma para ejemplificar todo lo que hemos visto es la siguiente. Formemos la estructura del Estado con el Estado mexicano. El pueblo de México se caracteriza por el mariachi, la comida y su multiculturalidad de sus grupos étnicos. El número de habitantes del pueblo mexicano es de 112.336.538 según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. México está entre los 11 países más poblados del mundo. El territorio mexicano, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. El territorio mexicano tiene una extensión territorial de 5.152.406 kilómetros cuadrados, contribuida por 1.964.375 kilómetros cuadrados de superficie continental e insular y 3.188.031 kilómetros cuadrados de superficie marítima. Por último, el Estado mexicano es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, dividido en tres poderes. El poder ejecutivo federal de gobierno es ejercido por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El poder legislativo, dividido en dos cámaras, la Cámara de Senadores, compuesta por 128 senadores que representa todas las entidades federativas, la Cámara de Diputados, compuesta por 300 diputados electos por la mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El Poder Judicial de la Federación está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados del circuito, los tribunales unitarios del circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Esta es la manera como se pueden ilustrar los elementos que constituyen al Estado mexicano. Gracias por seguir viendo los videos de Unison Virtual. Hasta la próxima.